Los productos alimenticios provenientes de los países del sur forman parte desde hace tiempo de nuestros hábitos o de nuestra dieta cotidiana. El café, el azúcar, el banano, el algodón, el cacao son algunos de ellos. Pero muchas veces ignoramos que detrás de esos productos suele haber una historia cargada de dramas y conflictos sociales. Para unos pocos son fuente de enormes beneficios, para millones de personas fuente de empobrecimiento, explotación y hambre. Desde tiempos de la colonia, los llamados monocultivos han tenido unas consecuencias nefastas sobre el bienestar y la soberanía alimentaria de las poblaciones del sur. El principal atentado histórico contra la soberanía alimentaria ha sido el monocultivo, el modelo agroexportador de grandes extensiones dedicado a un solo producto. Los pueblos han perdido su capacidad de alimentarse porque las mejores tierras van para la exportación. La soberanía alimentaria es el derecho a los pueblos rurales de tener acceso a la tierra, de poder producir para sus propios mercados locales y nacionales, de no ser excluido de esos mercados por la importación hecha por las empresas transnacionales. Y también es el derecho a los consumidores de tener acceso a alimentos sanos, accesibles, producidos localmente. Pero la alimentación aún es un derecho por conquistar. Cada año mueren en el mundo cerca de 30 millones de personas por falta de alimentos y más de 800 millones sufren de desnutrición. Porque cultivar y cosechar para intereses ajenos nunca fue la solución. Hoy, la producción total de alimentos bastaría para alimentar a 12.000 millones de personas, el doble de la población mundial. No es, pues, la falta de alimentos el problema, ni tampoco la falta de recursos naturales. Es precisamente donde abundan los recursos naturales, recurso tierra, recurso agua, en donde existe la mayor pobreza, porque fueron estos lugares tan productivos que fueron el objeto de la colonización, de la conquista. Los pueblos locales que antes gozaban de esos recursos, hoy día por el proceso histórico que empezó con la colonia, están excluidos del acceso a su propia riqueza. Centroamérica, y particularmente Nicaragua, es un buen ejemplo. Con una enorme riqueza en recursos naturales, agua en abundancia y tierras de gran fertilidad, lo más difícil es que su población careciera de alimentos. Sin embargo, la realidad no es así. Y en esto mucho tiene que ver el uso que se le da a la tierra. Nicaragua, como Centroamérica, ha sido tradicionalmente región de monocultivos de exportación. Cada uno de esos cultivos de agroexportación ha tomado otro pedazo del territorio nacional, otra zona con suelos fértiles y ha progresivamente excluido a la gente. Actualmente, Nicaragua es el segundo país más pobre de Latinoamérica. El 78% de la población malvive con menos de $2 al día y cada año cerca de 1 millón de niños y niñas quedan sin posibilidades de asistir a la escuela. La revolución de los años 80, asediada por las presiones de Estados Unidos, no logró cambiar todas las reglas del juego. Lamentablemente, la revolución no logró alterar la estructura de agroexportación. Dejó la vocación principal de la zona rural del país en monocultivo grande de agroexportación, o estatal o privado. Iban perdiendo el apoyo poco a poco de la base social en el campo, precisamente por su incapacidad de cambiar la estructura de la agricultura. Hoy día, en muchas aldeas rurales, la situación es tan precaria que los campesinos reciben del Programa Mundial de Alimentos una provisión de productos básicos para poder sobrevivir. El café es el primer gran monocultivo que se implementó en Nicaragua. 150 años después, se sigue manteniendo como el producto de exportación más importante del país. Desde finales del siglo XIX, el cultivo del café y su exportación a Europa
tuvo un importante impacto económico en Nicaragua. Permitió financiar obras de desarrollo y favoreció el surgimiento de una nueva clase social, la aristocracia del café. El llamado grano de oro también atrajo a Nicaragua a muchos inmigrantes europeos, particularmente alemanes, que se instalaron en la región de Matagalpa. Eddie Kühl es caficultor y descendiente de estos primeros inmigrantes. El abuelo Otto Kühl fue der fechera de Kiel, Alemania, y se vino a Nicaragua, ya venía con 12 días de barba, ¿verdad? Lodoso, en una bestia con los equipajes, y se dedicó al cultivo del café y a la mecánica, a industrializar el café. El café ha estado con nosotros desde el tiempo de la independencia hasta la fecha, el principal producto de exportación. Le llamamos café en oro nosotros, en Centroamérica y en Nicaragua, porque le da esa riqueza al país. El rojito, como se llama popularmente al café en Nicaragua, se ha mantenido hasta hoy como un rubro importante de la economía del país, a costa, cierto es, de una mano de obra barata y abundante que por necesidad ha trabajado por salarios de hambre. Pero la inestabilidad de los precios y el costo en aumento de los insumos importados fueron haciendo cada vez más riesgoso un negocio que iba sobreviviendo de crisis en crisis, hasta que los precios se desplomaron. En poco tiempo, el quintal de café pasó de $150 a $30. En países tan dependientes del café como Nicaragua, la crisis se hizo sentir de manera violenta y sus consecuencias fueron terribles para miles de pequeños y medianos productores agobiados por las deudas, cuyas fincas fueron embargadas por los bancos. La caída del precio de café en Centroamérica provocó un grado de miseria y hasta hambruna que no se había visto antes, aún con todas las crisis anteriores. No los dan corte. Nosotros vivimos de los guineos tiernos de las demás haciendas, que vamos a robar guineos tiernos para poder comer. Hoy lo enterraron al chavalito, se murió de hambre, y 6 niños más y 3 viejos que se han muerto. Y otros que ya están inflamados, también ya están con anemia, porque no tenemos ni nada que darles de comer. Empujadas por el hambre, familias enteras bajaron de sus ciudades buscando la sobrevivencia. Privados de su única fuente de trabajo, miles de peones agrícolas se vieron obligados a mendigar en las carreteras del país. Hace solo 30 años, estos suelos del occidente de Nicaragua eran de los mejores del mundo, con una capa fértil de más de 1 metro, hasta que en los años 60 llegó al país la fiebre del oro blanco. Antes de la llegada del algodón a la zona del occidente de Nicaragua, era la zona más fértil de Centroamérica, de máxima producción de maíz, frijol y de frutales, que suplía a todas las zonas, también El Salvador, Honduras, Nicaragua se alimentaba de esta zona. Pero a finales de los años 60 empezó el cultivo intensivo del algodón, llegándose a sembrar hasta 245.000 hectáreas, lo que representaba una fuente de empleo para unas 500.000 personas. Era la época de la bonanza del algodón. Ponía en circulación una cantidad de dinero increíble. Mucha gente hizo mucho capital. El algodón era tan atractivo que encontramos algodoneros de todas las profesiones, ¿verdad? Algodoneros médicos, algodoneros abogados, algodoneros estudiantes, algodoneros farmacéuticos, es decir, de todo. Pero de esos tiempos, hoy solo quedan las ruinas y los recuerdos. Añoramos la época pues porque había muchos compradores que prácticamente se peleaban, por decir así, por comprar el algodón, ¿verdad? Aunque las consecuencias no fueron tan positivas para todos. El crecimiento del algodón desplaza al sector campesino a zonas de poca productividad, laderas improductivas, desplaza la producción de alimentos, de hecho provoca un déficit de producción de alimentos y genera una dependencia hacia alimentos importados también. Hasta que el exceso de producción y la llegada al mercado de nuevos productos sintéticos dieron inicio a la decadencia del oro blanco.
El algodón llegó a su límite en cuanto a precio en el mercado internacional en los años 80. O sea, ya el grado de sobreproducción en el mundo llegó al punto de que ya el precio no era sustentable y se cayó al suelo. Bueno, los costos de producción eran mayores que el precio de venta, ¿no? Entonces ya no era rentable, pues las plagas aumentaron muchísimo y no se podía producir. Pasados los buenos tiempos, ahora solo queda esperar el próximo milagro. Bueno, realmente lo tenemos esperando una oportunidad para que se haga otro tipo de inversión, pues. Podría servir para una zona franca. Pero la época del algodón también tuvo secuelas irreparables. El algodón dejó una destrucción ecológica casi total. Eliminaron todos los árboles de la zona, el suelo erosionado y los insectos todos resistentes a casi todos los insecticidas. En alguna medida yo fui testigo de los bosques que fuimos botando, ¿no? Era una montaña virgen increíble, increíble. Y claro, la tierra era de primera calidad. Y cuando empezamos a botar esa montaña para convertirla en huerta para algodón, me duele un poco lo que hicimos, ¿no? Que fue el despale indiscriminado. Debíamos haber respetado un poco más la naturaleza, creo yo. Pero no solo las tierras fueron dañadas. Los pesticidas también dejaron en la población estragos mortales. Cada día, más de 100 avionetas cargadas de veneno salían a fumigar los campos de algodón y todo lo que encontraban a su paso. El banano ha sido un cultivo de agroexportación tan tradicional en la región que se ha llegado a llamar a los países centroamericanos repúblicas bananeras. En 1932, la tercera parte del territorio cultivable de Honduras pertenecía a una sola compañía bananera, la United Fruit Company, un estado dentro del estado cuyo poder era mucho mayor que el del gobierno. También en Guatemala, cuando en 1952 el gobierno de Jacobo Arbenz afectó mínimamente los intereses de las bananeras norteamericanas, las consecuencias no se hicieron esperar. Fue derrocado por un golpe militar organizado por la CIA. El banano también es típico de otro fenómeno, que es el enclave de una empresa transnacional que tiene casi un territorio soberano dentro de un país donde no se aplican leyes laborales, donde tienen la libertad de explotar de una manera subhumana a la fuerza laboral. Desde hace casi un siglo, el cultivo del banano no ha cesado en Centroamérica, dejando muchos beneficios en las compañías multinacionales y mucha miseria y destrucción en los países productores. El banano en Nicaragua dejó una destrucción ecológica casi sin igual entre otros cultivos. La zona queda inservible para agricultura. Primero nivelan toda la topografía, todas las quebradas y el suelo destruido contaminado con cobre del uso de fungicida que no sirve para nada. Pero los efectos más terribles de estos pesticidas, aplicados sin ninguna precaución durante años, se dan en el ser humano. Miles de extrabajadores de las bananeras en Nicaragua, víctimas de los plaguicidas, enfermos y sin trabajo, marchan hacia la capital para llamar la atención sobre su dramática situación. Ustedes pueden ver aquí un montón de gente que cada persona de estas ya anda muriendo. Ya no sabe en qué momento cae, pues, con una indeficiencia o una impotencia de fuerza y ya no se levanta y va directo al cementerio. Salí con cáncer, pero como esta es una enfermedad que no se desarrolla ahí nomasito, sino que con espacio ella se va desarrollando hasta que se llega a arruinar la persona. Ya varias compañeras ya van que ya no aguantan, otras que ya se van muriendo. La causa de tantas víctimas es el nemagón, un veneno mortal que las transnacionales utilizaban a través del riego para fumigar el banano.
sin siquiera informar a los trabajadores de los riesgos que corrían. En el caso de Nicaragua, la industria bananera es particularmente irresponsable en el sentido de que ya se sabía de la malísima experiencia en Costa Rica anterior y hay hasta rumores de que cuando se logra prohibir el nemagón en Costa Rica, las empresas exportan los barriles de nemagón para Honduras y Nicaragua, donde todavía no se había prohibido. O sea, ya sabían de los problemas que provocaba y no les importaba. Los extrabajadores de las bananeras llevan ya 9 años exigiendo una indemnización a las transnacionales, aunque para muchos ya es tarde. En Nicaragua han muerto ya más de 950 personas por causa del nemagón y cada 3 días fallece una más. Ante la indiferencia general, los extrabajadores tratan de llamar la atención sobre su dramática suerte. Los monocultivos y los pesticidas cambian de nombre, pero las víctimas son siempre las mismas. Los trabajadores de las plantaciones de caña de azúcar no escapan a la maldición. Trabajadores del ingenio San Antonio, afectados por insuficiencia renal crónica, están demandando a la empresa por haberles expuesto durante años a todo tipo de agroquímicos altamente tóxicos. Han lanzado a sus terrenos el madurador, el 2,4-D, el gramozón, el Randor y algo otros insecticidas que son dañinos, que ellos lo han lanzado durante años, que hasta ahora están dando efecto en toda la población, mejor dicho, del ingenio San Antonio que trabajaron ahí. Un fogazo, como que ando con calentura permanente, un dolor en todo el cuerpo, la presión alta. El ingenio azucarero San Antonio es la empresa agropecuaria más grande de Nicaragua. Fue fundado en 1890 y pertenece a la familia económicamente más poderosa del país, los Pelas, dueños de importadoras, bancos, licoreras y otros importantes negocios. En las 15.000 hectáreas del ingenio San Antonio se producen unos 5 millones de quintales de azúcar, pero para muchos las cosechas han dejado un sabor amargo. Los pesticidas utilizados en las plantaciones han contaminado el agua, lo que ha provocado en los trabajadores y vecinos del lugar innumerables intoxicaciones y enfermedades graves. La caña tiene pocas plagas, fácilmente controlado con control biológico y el problema de la fertilidad del suelo se maneja fácilmente con la simple rotación de cultivos. En Nicaragua no se aplicaron esas técnicas, dejando una destrucción ecológica del suelo innecesario y un problema de salud gravísimo. Esta ha nacido del ingenio San Antonio, de que las aguas son contaminadas, aún dicen que aquí en Chichigalpa están contaminadas, y aquí han muerto millares de personas, incluyendo a mi esposo, que de eso murió, vecinos, amigos, familiares, ¿ves? Y ahorita, por ejemplo, tengo un hijo con creatinina, tengo un yerno con creatinina, incluso están en Managua peleando que quieren que los indemnicen. Tiene 6 meses de muerto, ¿eh? Él era mi marido y fue una agonía muy horrible. Y ahí me dijeron pues que él ya no tenía remedio, que ya me lo llevara para la casa porque ya no había nada que hacer con él, me dijeron los médicos. Y yo fue lo que hice, pues sacarlo del hospital y llevármelo para la casa. Este es mi marido, mire, que murió hace 2 meses, mire. De lo mismo creatinina. Yo soy su vida de él. A mí no me han dado nada. Mi hija es huérfana y hay 2 más. Mi hija dejó de estudiar porque ya mira no me alcanza. Mis otros 2 hijos también. Y si el ingenio no me paga, ¿a dónde más me voy a quejar? Detrás de los monocultivos solo queda miseria y desolación. En regiones como Matagalpa, que tradicionalmente han vivido del café, la crisis ha tenido repercusiones sociales profundas. El éxodo rural se intensifica con sus secuelas de siempre: pobreza extrema, desesperanza, delincuencia. Y lo que antaño fueron centros importantes de producción e intercambio comercial,
pasan al olvido y al anonimato, a pesar de los desesperados esfuerzos de unos cuantos. Con el noble propósito de pasar a la historia como sede de la parrillada más grande del mundo, Matagalpa patrocina el intento del chef Ramón Mejía por figurar en el libro Guinness de los récords. Uno de los propósitos de esta parrillada, no solo llegar a la página de los Guinness Records, que ya llegamos, porque yo nunca había visto por ningún medio, escrito ni televisivo, una parrillada tan gigantesca como esta que está aquí, sino también proyectar lo que es la exportación de nuestros recursos agropecuarios en Nicaragua y de manera muy especial lo que es la carne de res. Matagalpa, ciudad de eterna brisa, es mi tierra segoviana, corte señoría. Matagalpa, tus montañas hermosas. Podemos decir que lo que ha pasado en Nicaragua es una versión en pequeño de lo que ha pasado en muchos países. Viene un cultivo cuando el precio está alto, se desplaza la gente de la zona, luego desplome el precio, deja gente sin trabajo, tierra más barata porque el precio cayó, y eso es condiciones para invertir en el siguiente boom. Generando crisis y alimentándose de la crisis van los ciclos sucesivos de los cultivos de exportación. Signo de los tiempos, se destruyen cafetales para construir maquilas o zonas francas donde miles de campesinos desempleados se ven obligados a trabajar por salarios de miseria. Las formas cambian, pero la explotación continúa. La industria maquiladora genera el mismo tipo de exclusión social con salarios de miseria, sin sindicatos que genera el modelo de agroexportación en el campo. Y además se alimenta del modelo de agroexportación porque es precisamente la masa campesina expulsado del campo que es la mano de obra barata que hace posible la maquila. Para los países del sur, a lo largo de la historia, el modelo agroexportador ha demostrado su fracaso. Si un país no es capaz de alimentar a su propia gente, si depende del mercado mundial para la próxima comida, entonces ese país es un país sumamente vulnerable. Pero este modelo, defendido hoy por el neoliberalismo, no es el único posible y encuentra cada día más resistencia. Las organizaciones campesinas de los países del sur y del mundo entero están mejor organizados, más sofisticados en sus luchas que en cualquier momento antes de la historia y por la primera vez tienen una expresión internacional que es la Vía Campesina. ¡Solo el pueblo! La Vía Campesina hoy día está en la vanguardia de lo que es el movimiento antiglobalización corporativa y es una expresión de la gente del campo, del mundo entero, que están diciendo basta y que están liderando este movimiento tan importante en nuestro mundo. Frente al modelo agroexportador, el movimiento campesino plantea el concepto de la soberanía alimentaria como paradigma alternativo. La pequeña finca familiar diversificada es la base de un modelo diferente, de otro modelo de desarrollo rural, pero también lo que necesitan los países del sur es poder cerrar sus propios mercados a nuestras exportaciones subvencionadas de los países del norte para poder desarrollar su propia agricultura local para sus necesidades locales y nacionales de alimentación.
algo mejor. Digámosle a los gobiernos, subsidien la producción. Organicemos al pueblo, levantemos la cabeza. Trabajemos en familia y acabemos la pobreza. Trabajemos en familia y acabemos la pobreza. No se le olvide, compadre, siempre su semilla criolla, siempre la parra de ayote, el tomate y la cebolla. Los frijolitos son ricos con el ajo y la cebolla. Eso sí es alternativa para un buen desarrollo. Eso sí es alternativa para un buen desarrollo. Eso sí es alternativa para un buen desarrollo.